Gustavo, sea bienvenido. Este es un pequeño programa, un microprograma, le llevamos de la Vicerrectoría de Docencia de la UTN y del Programa Institucional de Formación Humanística de la UTN. Te damos la bienvenida. Este programa le hemos dado en llamar Amautas. Amautas significa maestras, maestros en quechua. Ese era el nombre que recibían quienes educaban a la gente que llegaba a la ciudad imperial de los incas. Bueno, hoy vamos a conversar con un buen amigo, con un amigo Gustavo Castillo, que es escritor. Gustavo este año publicó un libro encantador, realmente lo recomiendo. Este libro, cuando llegó a mis manos, no pude parar de leerlo y le comentaba por WhatsApp a Gustavo lo encantado que estaba con su obra. Entonces les cuento, Gustavo es escritor, además de eso es profesor de francés en un colegio rural, lo cual es un mérito muy importante porque profesionales de la calidad de Gustavo muchas veces no quieren quedarse en el mundo rural. Entonces es un mérito del cual nos sentimos orgullosos. Gustavo también es profesor en el Bachillerato Internacional, en cursos de teoría del conocimiento. Por lo tanto, Gustavo no solo aborda temas que tienen que ver con la literatura, sino también con la pedagogía, con teoría del conocimiento, con las artes, con las ciencias humanas en general. Por eso para nosotros desde las humanidades, pues es un gusto tenerte acá, Gustavo. Y tal vez para comenzar, que nos cuentes desde tu perspectiva qué es la literatura, para qué sirve la literatura. Porque nosotros en el área de humanidades tenemos cursos de artes y tenemos cursos de literatura. Así que bienvenido, Gustavo. Este es tu programa. Muchísimas gracias, Giovanni. Que calurosa bienvenida y un saludo para toda la gente especial que nos sigue. Fíjate que a mí me gusta mucho la consideración que tiene la crítica de arte mexicana, Avelina Lesper, con respecto a qué es el arte en general, las manifestaciones estéticas. Ella dice que, por ejemplo, si uno toma una pared y desarrolla un mural, ya no vuelve a ser una pared. O sea, el arte viene a generar un cisma, una ruptura que permite una reconsideración de los espacios. Tenés en tu sala una pintura, una pieza, y se retira de ahí, entonces quedas con esa sensación de aquí falta algo. Tenemos algo que en apariencia es inútil, pero se vuelve imprescindible. Eso viene a ser el arte, una ruptura. Y en el caso de la literatura, es una anomalía del lenguaje. O sea, las mismas palabras que vas a utilizar para redactar una lista de compras son las que te sirven para elaborar un poema, para generar un cuadro de costumbres, para el capítulo que abre o que remata la novela que estás escribiendo o la secuencia de cuentos que estás generando ahí en tu espacio íntimo. Entonces, la literatura lo que viene es a, de alguna manera, satisfacer una necesidad de belleza y a colmar una demanda de esa belleza, porque no solo tenemos necesidad de la misma, también tenemos derecho a la belleza. Nos genera una experiencia estética y, por ejemplo, en el caso de la poesía, la posibilidad de alcanzar un estado alfa de la mente. Entonces, también adelantándome un poquito, nos permite realizar esta palabra que en inglés es statements, como digamos, asentar ideas. Ya lo decía Herta Müller, esta premio Nobel rumano-alemana, dice: no podemos separar la política de la literatura. O sea, van de la mano. Cuando estás escribiendo algo o cultivándote con cierto tipo de literatura, te estás nutriendo, estás generando una postura política en ese sentido. Es como una especie de declaración de cuáles son tus ideales.
Y eso es importantísimo para hacerle frente a no solamente la historia, sino todos los problemas de política contemporánea que, digamos, son esas realidades líquidas con las que tenemos que lidiar hoy en día. La literatura permite moldear ese camino, allanarlo, para que lo podamos transitar con mayor propiedad. Gracias, Gustavo. Gustavo, queremos motivar que nuestros estudiantes lean y también queremos motivar que nuestros estudiantes escriban. ¿Por qué sería importante en una universidad técnica, porque somos una universidad técnica que forma ingenieros, ingenieras, administradores de empresas? Hacemos un esfuerzo desde las humanidades por esa sensibilización. Pero ¿qué les aconsejarías o qué nos aconsejarías? Nos aconsejarías, ¿por qué deberíamos leer? ¿Por qué deberíamos escribir? Bueno, respuestas hay tantas como escritores existen o han existido. Alfonsina Storni, esta poeta argentina de origen suizo-italiano, decía que ella escribía para no morir. Sin embargo, pues va mucho más allá de eso. Volviendo a Evelina Lesper, que es bien interesante pasearse por las ideas que ella plantea. Ella decía que los seres humanos, o que a ella le parecía importante defender la inteligencia humana. Que si nosotros los seres humanos no defendíamos la inteligencia, no teníamos cómo justificar nuestra presencia, nuestro paso por el planeta Tierra. Y entonces las obras de arte, cuando están hechas con talento y sensibilidad e inteligencia, entonces dan fe de eso. No lo que sucede muchas veces con el arte contemporáneo, donde a la experiencia estética la ha sucedido de una manera triste para nosotros una retórica y si uno no se compra esa idea, simplemente es que no entiende de arte. No, el arte tiene que conmover. ¿A qué quiero llegar? La literatura, la lectura, la escritura permiten encapsular lo inacible. Nos dan un sentido de nuestra vida, nos dan una panorámica, una visión de conjunto. Yo siempre he dicho que quien obsequia un libro regala un par de ojos, pero también otro de alas. Hay un escritor belga, Thomas Gunzig, que hace poco lo llaman a la radio, y sobre este tema de abusiva corrección política, que al final no es tal, sino lo que el escritor Javier Marías llamó la tiranía de los pusilánimes, que es que nos ofendemos por absolutamente todo, pero detrás no hay otro sustento ideológico más que manipular desde la ofensa, porque no podemos contraponer eso con argumentos. Él decía que ¿por qué tendría que estorbarnos este señor Gunzig, él es de Bélgica, de habla francesa, ¿por qué tendría que estorbarnos nuestro fenotipo, nuestro género, las coordenadas en las que nacimos y crecimos para entender al otro? Si poseemos unas neuronas espejo, poseemos una empatía, que si nosotros queremos ser, digamos, un judío en Nueva York, podemos leer a una cantidad de autores que han escrito sobre eso. Si queremos saber lo que es crecer en los Estados Unidos, que tanto tiempo le negaron a los afroestadounidenses su dignidad como seres humanos, como ciudadanos, pero sí los mandaban a pelear a la guerra del Vietnam, leemos a Toni Morrison. Si queremos entender qué significa, por ejemplo, la segregación por una cantidad de rostros o las luchas de las mujeres, de los aborígenes, de los distintos colectivos, la literatura nos permite eso. Hannah Arendt, esta filósofa alemana de origen judío, dijo que nosotros teníamos que ser persona entre las personas. Esa es una frase que para mí significó como un mazazo en la cabeza. Y creo que estamos acá para eso. La literatura también tendría que generar, en el caso nuestro, ustedes que si bien es toda una construcción desde lo técnico, pero las humanidades están ahí presentes.
tendríamos que preguntarnos, y es un buen pretexto hacerlo a través de la lectura y la escritura, ¿qué clase de ancestros queremos ser? O sea, de toda esta gente que nos heredó obras, ciclos de literatura, no solamente escritos, sino toda la oralidad que subyace, especialmente en el caso del continente americano, ¿qué queremos nosotros generar como legado? Esta joven activista, ecologista, Severn Collins Suzuki, de Canadá, que antes de que viniera Greta, ella pues había ya empezado una cruzada, es una muchacha bastante joven, decía que nosotros no heredamos la tierra de nuestros ancestros, sino que la tomamos prestada de nuestros hijos, de nuestra descendencia, de quienes vienen siguiendo nuestros pasos. La literatura, la escritura, el revisar las vidas de los autores, las ideas que los motivaron, el contexto sociocultural en el que se produjeron sus obras, los movimientos, a qué se enfrentaron, dice la historiadora colombiana Diana Uribe, los poetas son seres que se enfrentan a demonios mucho más grandes que ellos. La cruzada de todas y cada una de estas personas, la inteligencia que los movió, su motivación, su creatividad, no puede quedar en el olvido. Son miradas de qué significa ser humano y sobre todo es asomarse a conciencias lúcidas que intentaron por todo lo alto con una gran pasión retratar la época en la que les tocó vivir. Podemos aprender mucho de eso. Muy bien, excelente motivación realmente. Y ese mensaje del legado fundamental me hace pensar en nuestros pueblos indígenas de la América Latina, de la Avia Yala, que tienen un vínculo con la madre tierra muy particular, muy similar a lo que contabas. Estamos de paso y el deber nuestro es cuidar con amorosidad a una madre tierra que nos cuida y nos da todo con amorosidad. Pero, Gustavo, hay personas que dicen que les gusta analizar la literatura. Y hay otros que dicen, no, la literatura simplemente deberíamos experimentarla y no analizarla. ¿Vos crees que realmente es dicotómico y una disyuntiva allí o son complementarias ambas posiciones? Es que, vamos a ver, cuando la obra es genuina, cuando nos estamos enfrentando ante una obra genuina, el goce estético se da. Y se da de una manera espontánea, se da de una manera que crea toda una experiencia sensorial. Claro que sí, podríamos buscar un discurso en la literatura, por ejemplo, cuando uno habla con Ana Cristina Rossi, la autora de La Loca Gandoca, ella pues te va a explicar que ahí hay una perspectiva ecofeminista, pero que se da de una manera espontánea, o sea, es una conciencia lúcida, vehiculizada por el cuerpo, la mente, el alma de una mujer que expresa un mensaje de defensa de lo que no se puede mercantilizar, como llama ella. Obviamente ya la obra en sí es bastante conmovedora, pero también el relato que subyace es la experiencia de ella. Ana Cristina Rossi cuenta cómo en un momento todos estos rostros de lo sagrado que nos trajo el colonialismo, los siglos de ocupación europea en nuestro continente, etcétera, pues nos heredan una visión de lo sagrado, que a ella nunca le dijo nada y a muchas personas. Lo sagrado tiene muchísimos rostros. Entonces hay un momento donde ella se encuentra en el que es el protagonista, uno de los protagonistas de su obra, La Loca Gandoca, que es la naturaleza del Caribe costarricense. Y sí, entonces Ana Cristina Rossi ve que surge esta criatura de las aguas, le tienen un nombre ahí en común, es un animal como una especie de oso hormiguero, algún mamífero, ahí grande, peludo, que se para en dos patas y tiene pues un tamaño considerable, más que el de una persona convencional, y se para en dos patas, chilla, y la gente cree que es el diablo, el que se les aparece, y entonces el impulso es tirarle un machetazo o un balazo.
¿ok? Porque esa es la reacción nuestra muchas veces. Lo mismo pasa con las serpientes. Entonces, este animal, no, él surge de las aguas, está por ahí, surge de la espesura y se le acerca a ella. Ella está como sentadita, me imagino, como en una piedra o en un tronquito. Y muy joven, y el animal se acerca y le hace una reverencia. Y entonces ella entiende desde la naturaleza lo que es un estado de gracia y entiende lo que ella tiene que defender. O sea, es una epifanía que se le da de esa manera. Entonces, sí siento yo que podemos disfrutar de las obras, pero también podemos trascender las obras. Podemos entender, buscar las motivaciones de los autores, desafiar un poco ciertas ideas, ¿por qué no? Que ellos retrataron en su momento, darles una continuidad. Y en algún sentido siempre nos vamos a topar con el ser humano. Yo siento que nos vamos a topar con el ser humano, con sus inquietudes, con los distintos rostros, con toda esa suma de especificidades que somos nosotros al fin y al cabo, o como decía esta humanista y gran artista canadiense Lorena McKennitt, caemos en la cuenta de que somos el punto culminante de toda la historia que nos precede. No creo que tengamos por qué quedarnos únicamente con la idea de las obras. La idea es que eso también nos genere una perspectiva. Yo dudo que haya un grueso de los lectores que simplemente se acerque a los textos por entretenimiento. Creo que es una idea que hay que desafiar. La gente anda buscando respuestas a preguntas que ni siquiera se estaban planteando. Me parece que podría ser algún designio cósmico por ahí, ya si nos ponemos muy metafísicos. No, tal vez ya para cerrar, cuando te preguntaba esto pensaba en en este libro de cuentos. Sí. Yo lo empecé a leer para disfrutarlo, para simplemente experimentarlo, pero es inevitable probablemente que le van apareciendo a uno las imágenes de, mira, aquí hay un poco de realismo mágico, aquí hay un sello muy propio del autor, esto es muy de Gustavo, de este autor, esas cosas pues son inevitables, ¿no? Es decir, probablemente es un continuum entre el placer de leer la obra y las imágenes que le aparecen a uno acerca de esas marcas, esos sellos, que probablemente son sanos rituales de la literatura que nos toca disfrutar. ¿Te gustaría hacer algún cierre, Gustavo? Bueno, yo creo que aquí la invitación es, Giovanni, a acercarnos a la literatura, a acercarnos a los autores, a volver a una cultura, si bien es cierto que vivimos una era profundamente y decididamente audiovisual, donde somos cada vez más alfabetizados por la imagen y no por la palabra, hay que recuperar la palabra. ¿Por qué razón? Bueno, es de lo primero que viene a vincularnos con los demás. Necesitamos comunicarnos, necesitamos recibir belleza a través de los demás, necesitamos transmitir belleza hacia los demás y la palabra viene a ser un elemento vinculante. Si eso permite la construcción de un proyecto de futuro, algo que edifique, que nos permita abordar la humanidad, ya no desde la tribalización y ya no desde toda esta narrativa tan terrible que fue, por ejemplo, el siglo XX, donde hemos atravesado 2 guerras mundiales y todavía está ahí la herida que no restaña. Si la literatura puede revertir eso, puede retaliarlo, entonces démosle el lugar que se merece a la palabra en nuestras vidas y compartámosla también. Gustavo, muchísimas gracias. A la distancia, un gran abrazo. Y para mí la conclusión que queda es que necesitamos seguir conversando. Así que por ahí te vamos a invitar a seguir conversando porque es probablemente que sea interminable. Y lo mucho que aprendemos de vos, te agradezco mucho. En nombre de la UTN, tu aporte para
construir humanidades, o mejor dicho, construir humanidad. Muchísimas gracias, Gustavo. Te deseo muy buenas tardes, muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes y estamos para servirles. Gracias.